Buenos días, o tardes o noches, dependiendo de la hora, obviamente, en la que esté viendo este video. Voy a proceder a presentar nuestro proyecto de bases de datos de parte de mi compañero Alejandro Aguirre y mi persona, Brian de Verde Soto. Ok, lo que nosotros trabajamos es un sistema de base de datos para una panadería, ya que en programación orientada a objetos estábamos teniendo un proyecto relacionado a esa temática. Nos pareció mejor trabajar con algo parecido, pero esta vez solo enfocado a bases de datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Los requerimientos del proyecto, obviamente. Tenemos, obviamente, la organización de datos que tenemos que vamos a registrar en las tablas, pero obviamente todo esto como se nos solicitó desde un Excel que toca normalizar, que ya voy a mostrar cómo lo hicimos. Tenemos también que tener un control total de ventas mediante tablas y también auditorías que permitan guardar cambios. También tenemos funciones que permiten hacer cálculos o procedimientos que permiten hacer tareas repetitivas. Con esto también enfocamos a la trazabilidad mediante triggers. Y también tenemos el acceso diferenciado, donde creamos varios usuarios con diferentes roles que permitirán probablemente tener un mejor control sobre quién maneja el sistema. Ahora, nuestro alcance del proyecto, o sea, aquí decimos que el proyecto qué puede hacer y qué y qué no está habilitado para hacerse. Por ejemplo, tenemos obviamente 12 tablas creadas, ya voy a mostrar cuáles son exactamente. Tenemos obviamente funciones, procedimientos, triggers, vistas también para guardar, para reportes de consultas rápidas. Tenemos los roles y los permisos respectivos. Y también tenemos las transacciones controladas para commits y rollbacks. Depende del caso de si se ejecutan bien o no. Y obviamente tenemos también la carga de datos mediante un CSV y backups creados. Lo que no incluye obviamente en este caso sería una interfaz gráfica en la que se pueda trabajar directamente una integración con pasarela de pago real, o sea, todo esto es simulado, básicamente no estamos aplicando esto a un caso real. No tenemos un despliegue en un servidor de producción o no directamente, y ya voy a explicar más adelante cómo lo hicimos. Y tenemos la sincronización en tiempo real entre sucursales. No tenemos eso. Las tablas que hicimos. Las 12 tablas, 6 funciones, 8 procedimientos, stock procedure. Tenemos 7 triggers, 6 vistas, 5 usuarios creados con sus permisos, algunas transacciones y obviamente el CSV. Entonces, por ejemplo, por ir más al grano, voy a mostrar cómo se trabajó. Por ejemplo, tenemos por aquí Este fue nuestro dataset que usamos, que tenía como 200 registros. Y antes de todo lo que puede apreciar aquí, todo esto estaba en blanco. Déjenme ver si encuentro. Teníamos algo parecido a esto, que básicamente son CSV con varios registros de distintas cosas, pero en un solo archivo. No está separado qué contiene qué, ni cómo se relacionarían en un caso, por ejemplo, de las dependencias. Entonces, para eso aplicamos las tres fases, donde básicamente primero quitamos los valores duplicados de cada parte que está por acá. Y establecimos en cómo íbamos a separar las tablas en base a los documentos que tenemos aquí. Y aquí lo señalé con colores. Por ejemplo, para tener una tabla de ventas, una de clientes, empleados, sucursales y cosas por el estilo. Y también eliminamos algunas dependencias, o sea, más bien establecimos dependencias. Por ejemplo, esta columna de categoría, como pueden ver, es muy repetitiva. Tenemos pasteles, repostería, pan y se repite varias veces. Entonces sería mejor tenerla en una sola tabla con solo los valores únicos que puede establecer y unir cada registro a esa tabla. Lo mismo con marca y así se trabajó. Entonces, como resultado final tuvimos este CSV.
que también, por ejemplo, ya está como establecido que vamos a hacer, pero también se añadieron columnas de IDs para ciertos, por ejemplo, para categorías se le colocó marca que no tenía tampoco. Acá el detalle venta, todo ese tipo de IDs se estableció porque nosotros ingresamos los archivos a MySQL desde este CSV. Entonces lo que hicimos es, por ejemplo, para empezar, nosotros para trabajar conjuntamente usamos Railway. Aquí mediante una conexión en MySQL. A ver si se puede establecer. Aquí, obviamente colocando la dirección y el puerto que se nos da, además de la contraseña, y así pudimos trabajar conjuntamente en la misma base de datos, que es a la que voy a ingresar ahorita. Pero igual, con el tema de los backups se puede simplemente importar de manera local y funcionaría, por ejemplo, por el tema de la red de la universidad y todo eso. Entonces, por ejemplo, por mostrarle, acá tengo todo lo que se creó, las tablas, las vistas. Acá está la base de datos de Railway con una tabla de prueba que hice antes. Esto sí está en el Railway, pero no se muestra directamente en la página. Por ejemplo, acá abrí donde puedo ver mi base de datos corriendo. Y por ejemplo, solo está la tabla de prueba que acabo de mostrar acá. Pero en realidad la otra base de datos de panadería también existe aquí, solo que no se muestra, pero sí funciona y lo comprobamos al trabajar conjuntamente con mi compañero. Aquí podemos ver más o menos la relación que hay entre las tablas, si bien aquí está un poco mal organizado. En el documento antes de subirlo, sí lo organicé más o menos así. Entonces, por ejemplo, tenemos básicamente las ventas, el cómo se relacionan para que conjuntamente se deba ingresar también datos en detalle de venta de lo que obviamente se compró. También es como la factura, ¿no? Donde se ingresa el cliente que realizó la compra, también el empleado que lo atendió y el método de pago que usó. Y ese tipo de cosas. También tenemos, por ejemplo, los productos, de qué categoría son, de qué marca. En el detalle de venta también ponemos los proveedores. Y esto en total sería 10 tablas. Pero tenemos adicionales como por ejemplo la auditoría que se nos solicitaba que aplicamos mediante los triggers. Por indicar parte del trabajo que se hizo, tenemos, por ejemplo, obviamente este es lo más importante, uno de los más importantes, que es un script de esquema. En este script, básicamente lo que hicimos fue crear las tablas antes de importar los datos desde el CSV. ¿Cómo? Básicamente, como siempre se nos ha enseñado, igual que Postgres, creamos obviamente la database, ponemos de qué modo se van a admitir los caracteres y obviamente el use para saber de dónde vamos a trabajar. Y aquí vamos creando tabla por tabla, según el tipo que queremos. También estableciendo las primary key, las foreign key, cómo se relacionan, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Luego de crear estas tablas, que no lo voy a ejecutar porque ya existen, acá, no, acá nosotros aparecían nuestras tablas sin registros obviamente y dábamos clic derecho y le damos a Table Data Import Wizard. Mediante esta interfaz nosotros seleccionábamos el CSV que queríamos y nosotros íbamos estableciendo qué cosas de ese CSV íbamos a ingresar. Por ejemplo, en este caso detalle venta o si queríamos crear una nueva tabla con esos registros. Ingresamos aquí y aquí nos sale todo el CSV con todos sus campos y vamos básicamente filtrando en qué campos sí queremos que se muestre. Por ejemplo, en este caso para detalle venta tendría que tener el ID, tendría que tener, por ejemplo, no todo, por ejemplo, puede ser el estado de venta, todo lo que conlleva, pero aquí puedo filtrarlo para solo agregar esos archivos ahí. Ya que se trabajó con Railway, este proceso fue bastante lento, ya que localmente estos datos se importan más rápido. Pero el punto es que así es como se realizó y se trabajó conjuntamente en ese sentido. Pasando a otras cosas, por ejemplo, aquí tenemos el script de consultas, donde hacemos desde las más básicas,
como simplemente seleccionar ciertos campos de una tabla. Lo mismo para empleados, lo mismo para productos. También usar obviamente joins para mostrar varios datos de varias tablas. Obviamente estableciendo de qué tabla, qué queremos obtener de cada tabla. Y haciendo el join obviamente según el campo que los relaciona. Lo mismo con marcas, productos. En cambio, por ejemplo, en este caso de fechas, no fue necesario hacer un join, sino simplemente ordenarlas y obviamente sacarlas de ventas, que es el que tiene el campo. Y por ejemplo, aquí otras cosas como usar concats para ser más específicos en unir, por ejemplo, el nombre y apellido, como vimos en clase también, con la fecha, y obviamente también usar algunas operaciones como sumar para obtener, por ejemplo, las compras totales de un cliente, o sea, cuánto ha gastado. Y en ese sentido usamos también group by, obviamente es necesario porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo aquí sumar. No vamos a sumar todos los registros, para eso usaríamos un count, pero en este caso usamos un porque queremos de cada cliente y por eso tenemos que agrupar en base a eso. En ese caso ahí tendríamos las consultas. Por otro lado, tenemos las vistas que como sabe nacen de las consultas prácticamente. Y al igual que Postgres, simplemente ponemos create view as y hacemos la consulta que queremos y se va a guardar acá en views. Esto sí se puede visualizar. Como puede ver, aquí tenemos la que nos dice de clientes frecuentes. Por ejemplo, esta se obtiene mediante sumar el total de comprado de un cliente en base a la información que nos da. Por eso hacemos join con las ventas, con el detalle venta, y agrupamos obviamente por cada cliente para saber cuánto ha comprado. Y aquí tenemos la información. Lo mismo con las demás que hicimos. Se guardan aquí. Por ir más rápido, tenemos también, por ejemplo, las funciones ya. Tenemos las funciones donde obviamente nos dimos cuenta que la sintaxis es ligeramente diferente a la de Postgres, ya que aquí el delimitador se coloca de la siguiente manera, con un delimiter y ahí sí los dos símbolos de dinero, y ahí recién se establece lo que la función hará. Y también es necesario poner este deterministic antes del begin. Y como sabemos, cada función debe retornar algo. Si no, no correrá correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos para hacer cálculos en general, como el IVA, el descuento por porcentaje, el total de una venta. Tenemos por ejemplo, en este caso, si queríamos una función que retornara alguna tabla, teníamos que usar esto, el read SQL data, que es equivalente a poner el query luego del begin en Postgres, aquí que lo poníamos al inicio por aquí. Return query antes de la consulta que queríamos retornar, bueno, entre comillas consulta. Y aquí no era tan necesario establecer realmente qué va a tener esa tabla, sino simplemente ejecutarlo aquí. En cambio en Postgres teníamos que poner return y poner todos los campos que iba a tener esa tabla. Lo mismo tenemos para procedimientos que usamos para funciones repetitivas, obviamente como registrar un simple cliente. Aquí se nos surgió esto como el Signal SQL State, que es como para establecer errores personalizados, que luego usábamos este set para decir cuál es ese error, o sea, qué va a salir en la consola. También tenemos para registrar productos, proveedores, empleados. Obviamente para registrar ventas, que tiene que establecer primero, insertar dentro de la venta, obviamente, y por consecuencia dentro del detalle venta. Y así con lo demás. Y por ejemplo aquí tenemos también una forma de registrar una auditoría de manera manual. Obviamente es más importante, ya voy a enseñar los triggers de hecho ahorita, pero ahí establecimos una manera de hacerlo manualmente para pruebas. Tenemos acá. Los triggers es lo más curioso, ya que a diferencia de Postgres,
No teníamos que primero crear una función y luego un trigger. Aquí se puede hacer directamente. Solo colocamos create trigger, le ponemos un nombre y ya establecemos qué hará. Si un after o before o después de un insert, antes de un update, para auditorías después de un delete. Y es bastante parecido. Ponemos cuándo se va a ejecutar, sobre qué y qué va a ser, qué ejecución va a ser. Simplemente colocando un begin y ponemos la instrucción. En este caso, obviamente, es una auditoría de inicial de clientes que lo que tiene que hacer es, obviamente, ir a la tabla de clientes y colocar todos los valores, ya sea el nuevo ID del cliente, el nombre que se ingresó, el nuevo apellido y obviamente el usuario que lo hizo. Concurrent user. Lo mismo con update. Y obviamente uno de los más importantes es el delete, que obviamente nos sirve para saber quién, qué se hizo, qué se eliminó, cuándo y quién. Y quién fue la persona que lo hizo. Entonces de esa forma trabajamos igual, por ejemplo, aquí para insertar ventas, para guardar el historial cuando cambia el precio de un producto, obviamente. Y se trabajó de esa forma. Entonces con eso tenemos los triggers cubiertos. Con eso me faltaría... usuarios. Aquí básicamente tenemos todos los usuarios que creamos. Que también la síntesis es diferente a la de Postgres, ya que aquí toca poner en vez de simplemente create user el nombre with password y la contraseña, teníamos que colocarla de esta forma. Entre comillas simples poner cómo se va a llamar nuestro usuario, esta arroba y desde qué IP se puede conectar. Pero en este caso nosotros aplicamos este símbolo de porcentaje, ya que eso significa que se va a poder conectar desde cualquier IP. No es lo ideal. No es lo ideal en un caso práctico real, ya que obviamente hay que tener bien controlado los usuarios que están en nuestra base de datos, en este caso en nuestra panadería. Entonces nosotros ahí estableceríamos exactamente desde dónde se puede conectar esta persona. Pero por temas acá de este proyecto, para ser más prácticos, usamos el porcentaje. Y ahora sí poner la contraseña que tiene. Ahora, aquí vamos estableciendo con grant, al igual que en Postgres, los permisos que tiene cada rol. Por ejemplo, obviamente el administrador se le da acceso a todo. Al gerente se le da acceso, obviamente, a visualizar todas las tablas. El cajero, en cambio, solo es capaz de ver cosas muy puntuales como los clientes, productos y obviamente las ventas y por ende sus detalles de manera detallada. No tendría por qué ser capaz de visualizar cosas más específicas. El vendedor, que este ya obviamente además de hacer consultas simples, también es capaz obviamente de insertar las ventas que va realizando. Y el auditor, que simplemente puede consultar la tabla de auditoría. Y aquí, bueno, en realidad puede consultar todo, pero solo ver. Pero obviamente la idea es que consulte en la tabla de auditoría. Y importante poner este flush privilege que hace básicamente que todo esto se aplique de forma correcta. Ahora, no recuerdo dónde, pero podía visualizar los usuarios que se tenían. Pero bueno, por ahí no va la cosa. Por ejemplo, aquí podemos ver que obviamente están los procedimientos almacenados que mostré anteriormente, las funciones y finalmente por realizar algunas pruebas hicimos este script. Donde, por ejemplo, aquí primero lo que vamos a hacer es probar las funciones. En este caso es la de calcular el IVA, obviamente mandando el precio. Y verificamos que funciona correctamente. Me muestra el precio unitario del producto que queríamos, el IVA que obtuvo y obviamente la suma del precio con el IVA dándonos como el precio final. Lo mismo acá tenemos otra.
que es para la segunda de calcular descuento. Tenemos el producto, obviamente un descuento del 5% de cuánto sería. Un, un descuento del 10, cuánto equivaldría, uno del 15 y del 20, obteniendo así varios valores. Acá tenemos pruebas de procedimientos almacenados, como por ejemplo registrar un producto con categoría y marca, digamos. Entonces obviamente usamos cal. En este caso y no me va a dar error porque está duplicado. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegarlo, porque obviamente este ya existe, y voy a ponerle algún ID no normal, sino para evitar que me dé errores en este momento. Voy a verificar que funciona, que no me dé error por este dato. Y ya. Por ejemplo, revisamos los registros y yo le puse P500 y se añade al fondo. También colocando la ID de categoría, de la marca y todo eso. Acá, la verificación de triggers creados. O sea, podemos acá con show triggers podemos ver los triggers que tenemos, ya que aquí como vio no se muestra directamente. Ya que es bastante genial porque nos muestra obviamente bajo qué evento se va a ejecutar, sobre qué tabla, o sea, es como ver la auditoría que nosotros creamos, pero de manera automática. O sea, solo que en este caso no nos muestra los datos que se ingresaron ni nada de eso, sino que nos muestra qué hace cada trigger y eso resulta bastante útil a la hora de trabajar. Entonces, aquí tenemos por ejemplo el trigger de auditoría de insert, que yo creo que va a dar error por el tipo de dato que estoy usando, pero voy a intentarlo. Dice trigger de auditoría, obviamente, que tiene que dispararse. Entonces hacemos el insert y en este caso no debió añadir en auditoría lo que acabo de ingresar. Entonces voy a chequear. Entonces tenemos el usuario root, que es de donde ingresé, la acción que realicé en insert, la tabla con la que acabo de trabajar y lo que hice. Y aquí me muestra qué es lo nuevo que agregué. En este caso, el nuevo cliente con ID C9999. Y acá podemos verificar que en efecto existe. Y así probamos todos los triggers. Entonces, por muy sobre encima, ese sería nuestro proyecto. Obviamente basado en una panadería, en una gestión normal de una panadería, con todo lo que necesita una panadería, que obviamente involucran ciertas cosas básicas para registros y gestión de la misma. Como por ejemplo acá. Acá enlistamos todas las tablas con mayor detalle, por ejemplo los clientes, que obviamente almacena clientes, los empleados, los sucursales, las categorías de los productos, las marcas, qué productos específicamente, de dónde provienen, o sea, quiénes nos distribuyen eso, los métodos de pago disponibles, las ventas, el detalle de ventas, la auditoría que ya vimos que se creó aparte, si bien no se enlaza con nada, como puede ver. No se enlaza directamente con nadie, pero eso es porque no se relaciona directamente, sino que más bien sirve, se añade mediante los triggers la información a ella, por obvias razones. Y así, y acá en el documento se detalla exactamente todo lo que se hizo, todas las consultas, todas las vistas, todas las que incluye cada sección. Por ejemplo, todas las funciones, qué debe retornar, cómo se hicieron acá en el script, con mayor detalle. Entonces, ese sería nuestro proyecto y le agradezco por su atención.